En este video vamos a ver algunas de las propiedades de los triángulos. La primera propiedad nos dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Aquí tenemos al triángulo ABC. Tenemos marcados sus ángulos interiores. Esta propiedad nos dice que la suma de estos tres ángulos interiores, el ángulo A más el ángulo B y el ángulo C, siempre nos va a dar 180 grados. Esta propiedad se cumple para cualquier tipo de triángulo. La propiedad número 2 nos dice que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Para entender más clara esta propiedad, aquí tengo al triángulo ABC. El lado AC se prolongó hacia uno de sus lados y se formó el ángulo beta. El ángulo beta, según esta propiedad, es igual a la suma del ángulo interior A más el ángulo interior B. Es lo que nos dice esta propiedad. Para demostrarlo matemáticamente, tenemos aquí nuestro triángulo, donde tenemos prolongado uno de sus lados, y aquí tenemos marcados nuestros tres ángulos interiores, ABC. También, en consecuencia, tendremos nuestro ángulo interior beta. Por la primer propiedad que vimos, sabemos que la suma de estos tres ángulos interiores, AB más C, nos debe de dar 180 grados. Pero también sabemos que si yo tengo dos ángulos construidos sobre una recta, en este caso esta recta horizontal, entonces el ángulo beta más el ángulo C es igual a 180 grados. Como estas dos ecuaciones me dan lo mismo, puedo igualarlas. Entonces tendría yo que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser igual al ángulo C más el ángulo beta. Entonces observamos que en la ecuación que obtuvimos, el ángulo C se repite en ambos lados y con el mismo signo. Entonces podemos eliminar el ángulo C y esta ecuación quedaría en la forma A más B igual a beta. Lo que queríamos demostrar. Entonces el ángulo A más el ángulo B debe ser igual al ángulo exterior beta, que es lo que tenemos aquí y es lo que nos dice la propiedad, que el ángulo exterior beta es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, que en este caso sería el ángulo A más el ángulo B. La siguiente propiedad nos dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo, uno en cada vértice, es igual a 360 grados. Para comprenderlo más claramente, aquí tenemos nuestro triángulo ABC. Y en ese caso prolongamos cada uno de los lados y se formaron en consecuencia en cada vértice tres ángulos exteriores, el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta. La suma de esos tres ángulos exteriores me va a dar siempre 360 grados. Siempre que la figura sea un triángulo, la suma de sus ángulos exteriores serán siempre 360 grados. Para demostrar esta propiedad, aquí tenemos nuestro triángulo ya con sus lados prolongados. Sabemos entonces que los ángulos interiores A más B más C son los que están dentro del triángulo. Y aquí tenemos también nuestros ángulos exteriores, alfa, teta y beta. Bien, si analizamos detenidamente y yo tomo el ángulo A y le sumo el ángulo exterior alfa, esa suma de esos dos ángulos me va a dar 180 grados. Lo mismo pasa con el ángulo B y el ángulo beta. Si sumamos el ángulo B más el ángulo beta, como están construidos sobre una línea recta, entonces B más beta me va a dar 180. Y lo mismo me va a pasar con el ángulo C más el ángulo teta. Como los dos están construidos sobre esta recta, si sumo el ángulo C más el ángulo teta, me va a dar 180 grados. Así que si sumamos A más B más C más alfa más beta más teta, eso nos debe dar 540, que sería 3 veces 180 grados. Bien, pero por la primer propiedad de los triángulos, nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre me va a dar 180 grados. Así que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Ahora, si esto lo sustituimos en nuestra ecuación anterior, entonces A más B más C, que vale 180,
lo sustituimos y sería 180 más alfa más beta más teta, que me va a dar 540. Despejando alfa más beta más teta, 180 que está sumando, pasa del otro lado restando, y a 540 le quitamos 180, y eso significa que alfa más beta más teta, que son los tres ángulos exteriores, su suma me va a dar 360 grados. Esta sería la demostración de que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo siempre me va a dar 360 grados. La propiedad número 4 nos dice que en un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Sabemos entonces que un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. En este caso, AB es igual a BC. AB, en este caso, se opone al ángulo C y BC se opone al ángulo A. Entonces, esos ángulos opuestos a esos lados iguales también van a ser iguales. Es lo que nos dice esta propiedad 4. Así que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. La siguiente propiedad nos dice que en un triángulo equilátero cada ángulo interno es igual a 60 grados. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Entonces, como ese triángulo tiene todos sus lados iguales, sus ángulos interiores también van a ser iguales. Y recordemos que por la primera propiedad, la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180. Y como para un triángulo equilátero todos los ángulos y sus lados van a ser iguales, entonces esos ángulos interiores, cada uno de ellos debe de valer 60 grados. La siguiente propiedad, que es la propiedad número 6, nos dice que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. En este caso, aquí tenemos un triángulo rectángulo y sabemos que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, su ángulo de 90 grados está en el vértice A. Los otros dos ángulos que forman ese triángulo son ángulos agudos. Esto es que cada uno de ellos debe de medir menos de 90 grados. Sin embargo, la suma de esos dos ángulos agudos siempre me va a dar 90, ya que recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo me dan 180, así que si estos dos suman 90 más 90 del ángulo recto, eso me da 180. Entonces, en consecuencia decimos que esos dos ángulos agudos son complementarios porque esos ángulos deben de sumar siempre 90 grados. La propiedad número 7 nos dice que un triángulo no puede tener más de un ángulo recto. Aquí tenemos nuestro triángulo ABC. En el vértice A tengo el ángulo de 90 grados, que también se le conoce como ángulo recto. Los otros dos ángulos forzosamente tienen que sumar 90 grados, por ello cada uno debe de ser agudo. Eso significa que ninguno de ellos puede llegar a valer 90 grados porque entonces no se cumpliría la primera propiedad que vimos sobre los ángulos interiores de un triángulo. Propiedad número 8. Un triángulo no puede tener más de un ángulo obtuso. Aquí tenemos en la figura un triángulo que tiene un ángulo obtuso. Al triángulo que tiene un ángulo obtuso se le conoce como obtusángulo. En este caso, en mi triángulo, el ángulo A es un ángulo obtuso, porque recordemos que los ángulos obtusos deben de medir mayor que 90 y menor que 180. En este caso, mi triángulo ABC es obtusángulo, tiene un ángulo obtuso y los otros dos ángulos son ángulos que deben de medir menos de 90 grados cada uno. Así que ninguno de los otros dos ángulos de mi triángulo pueden llegar a medir más de 90 porque pues, no se cumpliría la primera propiedad de los triángulos que vimos. En este caso, observamos que si sumo los ángulos interiores de este triángulo, siempre me debe dar 180. Así que si este mide más de 90, ninguno de los otros dos ángulos deben de medir más de 90 grados. Eso es lo que nos quiere decir la propiedad número 8. Continuamos con la propiedad número 9. En todo triángulo, la longitud de un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. A esto también se le conoce como el postulado de la desigualdad triangular. Para comprender más esta propiedad,
Aquí tenemos la figura de un triángulo, el triángulo ABC, el cual tiene como lados el lado A, el lado B y el lado C minúsculo. Esta propiedad nos dice que para que yo pueda construir un triángulo o para que un triángulo exista, se debe de cumplir estas dos condiciones. El lado A debe ser menor que la suma del lado B más el lado C. Y que el lado A debe ser mayor que la diferencia del lado B menos el lado C. Si una de estas dos condiciones no se cumplen, entonces el triángulo no existe o no se puede construir. Les invito a que hagan ustedes la prueba y descubran cuáles triángulos con qué medidas se pueden construir o con qué medidas no se pueden construir. Estamos hablando de las medidas de sus lados. Entonces pueden hacer en su libreta y checar que cuando las dos condiciones de las que estamos hablando se cumplen, el triángulo se puede construir sin ningún problema. Pero si una de estas dos condiciones no se cumplen, nuestro triángulo no se puede construir. Para el caso de la siguiente propiedad, que es la propiedad número 10, nos dice que en un triángulo isósceles, la altura que corresponde a la base del lado desigual también es mediana, bisectriz y mediatriz. Sabemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. En nuestra figura AB es igual a BC. Así que el lado desigual sería AC. Si yo trazo la altura de ese lado AC, recordemos que la altura siempre forma un ángulo de 90 grados con la base. Esta altura también es mediana, porque prácticamente une el vértice con el punto medio del lado opuesto. También es bisectriz. ¿Por qué? Porque divide al ángulo B en dos ángulos exactamente iguales. Y además, esa altura también es mediatriz. ¿Por qué? Porque divide al lado AC en dos partes iguales con una recta formando un ángulo de 90 grados. Estas son las propiedades de los triángulos. Con esta última propiedad concluimos con el tema. Gracias.